Bienvenidos al programa Historia al Momento, 93.1, Morelia, Michoacán. El día de hoy hablaremos sobre los acontecimientos más importantes desde los sexenios de Miguel de la Madrid del 1982 hasta nuestro queridísimo presidente Enrique Peña Nieto. Aquí presentes tenemos a los comentaristas Natalia Vargas, Ilse Pacheco, Edwin Sánchez y Adrián Chávez Sandoval. Natalia, haznos el favor de comenzar con los primeros dos sexenios. Comenzando en el año del 1982, con Miguel de la Madrid, tenemos en el aspecto político, dentro de su partido, el PRI, surgió la Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que dio origen al actual Partido de la Revolución Democrática, hoy conocido como PRD. Social. Durante su mandato ocurrió el terremoto del 85 en la Ciudad de México, donde se calcularon hasta 40,000 muertos. 8 meses después, en plena inauguración del Mundial de Fútbol, el presidente fue abucheado por más de 100,000 espectadores mexicanos, los cuales reflejaban su coraje por lo sucedido. Económico. El 5 de octubre del 87, la Bolsa Mexicana de Valores explotó ante el incontrolado proceso de ventas, perdiendo el 50% de su volumen de capitalización. El hecho coincide con el crack de la Bolsa de Nueva York. En 1986, retornó el saldo deficitario en las cuentas corrientes, las reservas de divisas descendieron a un nivel peligroso, el peso entró en caída libre con respecto al dólar y el crecimiento para el conjunto del año fue ampliamente negativo, con un menos 3.8 del PIB. Continuamos con Carlos Salinas del 88 al 94. Político. El Tratado de Libre Comercio se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En diciembre del 92, el tratado fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, George Bush y el primer ministro canadiense, Brian Mulroney. Durante su mandato redujo la deuda externa del país a menos de la mitad, pasando de ser del 63% del PIB en el 88 a 22% en el 94. Social. Su salida de Los Pinos se vio manchada por grandes escándalos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y nexos con el narcotráfico. Finalmente, en el lado económico, su gobierno se desarrolló durante la denominada década perdida, debido a que la enorme deuda externa y la salida de capitales del país impidieron la recuperación. Gracias, Natalia. Ahora continuamos contigo, Ilse. Ernesto Zedillo Ponce de León, del 94 al 2000. Social. Asesinan a Luis Donaldo Colosio en el 1994, lo cual causó una gran controversia, ya que también era candidato a la presidencia de México, en el partido PRI. Político. Este presidente fue el que puso en la cárcel al expresidente Salinas de Gortari, ya que dedujo que se encargó del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, que era el candidato a líder de la Cámara de Diputados del PRI. Económico. Zedillo trabajó para la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Durante su labor en esta institución, fue creador del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, FICORCA, que permitió que se salvaran de la quiebra cientos de empresas y que se preservaran miles de empleos durante los difíciles años de la crisis financiera. Seguimos con el presidente Vicente Fox Quesada del 2000 al 2006. Social. El presidente Vicente Fox se comprometió a construir un aeropuerto por la zona del lago de Texcoco y su intención fue quitar a los terrenos o dar 7 pesos por metro cuadrado. Los ciudadanos se rebelaron e hicieron huelgas, lo cual causó el alto de este acontecimiento. Político. Se instituyó la organización AFI en el año 2001, que es la Agencia Federal de Investigación. Se centró en el crimen como secuestros, asesinatos, delitos electorales, etc. Económico. Durante su administración, Vicente Fox logró que Guanajuato se convirtiera en la quinta economía más importante de México. Fox declaró y puso en marcha un plan de ayuda económica a personas ancianas de escasos recursos que se implementará en marzo de 2006. Ahora yo, Edwin, continuaré con el sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2012. El 15 de septiembre, minutos antes de celebrar la independencia de México, en Morelia, Michoacán, 2 granadas de fragmentación fueron detonadas entre la multitud, dejando más de 100 heridos y 8 muertos. Según declaraciones de la PFR, 3 presuntos integrantes de los Zetas fueron los causantes de este evento, dando justificación que se encontraban drogados. Económico. Desembocó en el Pacto Económico para la Estabilización de la Tortilla, provocando que el precio del alimento básico se estabilizara, aunque en algunos lugares de la República aún sigue siendo alto. Por último, político. Emprendió un combate al crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo saldo social se contabiliza en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos
y desplazados, y en un aumento de casos de tortura y casos crueles. Para finalizar con el tema, mi compañero Adrián Chávez nos comentará sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto. Político. Se propone la reforma energética propuesta por Peña Nieto, la cual modifica los artículos 27 y 28 para permitir la participación de particulares en la exploración, extracción, refinación petroquímica, almacenamiento y transportes de petróleo sin perder la propiedad del Estado. Social. En Ayotzinapa, Guerrero, 43 estudiantes fueron secuestrados por la policía municipal el 26 de septiembre. Meses después, el 28 de octubre, se encontraron 28 cuerpos de los estudiantes en fosas clandestinas. Recientemente se ha reportado que todos los cuerpos fueron encontrados en un basurero. Económico. La deuda pública se ha incrementado notoriamente de ser solo 6.7% al inicio del segundo año de gobierno a ser del 14.1% en 2014. ¿Qué significa la historia de México para ti? Para mí significa todo lo que representa nuestro pasado y lo que seremos en un futuro. La historia nos da un sentido de pertenencia y conocimiento sobre nuestros orígenes desde el principio de la humanidad hasta el final de los tiempos. Es muy importante que los mexicanos conozcamos nuestra historia porque debemos de saber cómo estamos aquí y hacia dónde vamos. La historia es importante porque nos ayuda a tener conocimientos de nuestros antecesores. Con esto finalizamos la transmisión de hoy. Muchas gracias. 93.1. Esto fue Historia al Momento.